Vientos por ti. Y donde hay dos, sobra un tercero. Ya está. Primo, espera, aguarda un momento. Fuiste tú quien le regaló el caballo a Manuela, no don Hernando. ¿En serio? Perdón. No, me agrada ver que te alegra mis desgracias. Perdón, Braulio, que es que no he podido evitarlo. Hay momentos en la historia de un lugar que lo cambian todo. No de forma gradual, no como el agua que desgasta la roca poco a poco, sino de golpe, como un hachazo que cae sin avisar. Lo que está a punto de ocurrir en Valle Salvaje es uno de esos momentos. Una sentencia que nadie, ni los más poderosos ni los más astutos, podrá revertir. Y mientras el valle respira sin saberlo su último aliento de aparente calma, los engranajes de un destino implacable ya han comenzado a moverse. Hay algo en el aire de la casa grande hoy que no se puede ignorar. Una densidad extraña, como si el ambiente mismo supiera lo que está por venir. Los candelabros arden, pero su luz parece incapaz de disipar la penumbra que se ha asentado en cada rincón, en cada mueble, en cada cara. Y en el centro de todo ese silencio cargado, con sus vestiduras eclesiásticas de un negro profundo, el crucifijo plateado brillando sobre su pecho como un destello de otra realidad, se encuentra el obispo Aurelio. No es un hombre que inspire ternura. Tampoco es un hombre que busque infundirla. Aurelio ha llegado hasta aquí con un propósito singular, inapelable, y su presencia en esta estancia no es una visita de cortesía. Es una ejecución. Sus ojos son dos piedras oscuras que no contienen ni el asomo de una emoción, ni compasión, ni vacilación, ni ese mínimo temblor de humanidad que uno quisiera encontrar en alguien que va a pronunciar palabras capaces de destruir una vida. Solo hay en él la certeza fría, terrible, de quien sabe exactamente lo que ha venido a hacer. Debo entregar mis actas a los implicados en este escándalo. La frase resuena en la sala con la solemnidad de un tañido de campana. No es una declaración, es una sentencia. Y el pergamino que el obispo extiende con movimientos lentos, deliberados, casi rituales, lleva el sello de una autoridad que en esta época no tiene rival. Porque en los tiempos en que transcurre esta historia, la palabra de un obispo no es una opinión. Es ley. Es condena. Es destino. Los ojos de José Luis reciben el impacto del documento como si fuera un puñetazo físico. El hombre que durante años se creyó el eje inmovible alrededor del cual giraba todo Valle Salvaje, que tomó decisiones sin consultarlas, que firmó sentencias sin temblar, tiene ahora el semblante de alguien a quien el mundo acaba de derrumbarse bajo los pies. Y Victoria. Victoria Salcedo, la mujer que construyó su existencia como se construye una fortaleza, poniendo cada piedra con cálculo, con paciencia, con determinación absoluta. Está de pie con la espalda recta y los labios apretados formando una línea tan fina que casi desaparece. Y por primera vez en una cantidad incalculable de años, en esa boca temida no hay palabras. Porque Victoria sabe, con esa inteligencia suya que nunca descansa, que esta vez las palabras no van a servir de nada. Para entender el peso de lo que está ocurriendo aquí, hay que retroceder. Hay que ir hasta aquel momento que lo encendió todo. El día en que Damaso regresó. Nadie esperaba verle. Victoria, desde luego, no ella lo había enterrado en su mente con la misma eficiencia con la que había enterrado tantas otras cosas inconvenientes. Damaso era pasado, era ceniza, era un capítulo clausurado de su historia. Y sin embargo, la vida tiene esa costumbre cruel de exhumar aquello que creíamos sepultado para siempre. Damaso reapareció en el valle como reaparecen las deudas que uno cree haber olvidado, de improviso, sin aviso, con toda la brutalidad de lo que nunca se resuelve del todo. Y con su regreso llegó la verdad que lo detonó todo, que Victoria, al unirse a José Luis creyendo que su primer esposo no existía ya en este mundo, había cometido el pecado que la Iglesia cataloga entre los más graves. Bigamia. 2 maridos vivos al mismo tiempo. Una sola mujer atrapada entre 2 vidas, 2 compromisos, 2 nombres sellados ante Dios. Y en una sociedad donde la Iglesia no solo juzga las almas sino también las vidas, ese pecado no se confiesa y se olvida. Se paga. Ahora Victoria lo está pagando. Lo que más impresiona de este momento, si uno se detiene a observarlo con cuidado, es lo que no ocurre. No hay llanto. No hay súplica. No hay los gestos desesperados que cabría esperar de una mujer que está viendo desmoronarse todo lo que ha construido durante décadas. Victoria permanece erguida, inmóvil,
con esa altivez suya que parece grabada en los huesos, y uno no sabe muy bien si admirarla o estremecerse, porque hay algo al mismo tiempo grandioso y aterrador en alguien que se niega a quebrarse incluso cuando todo lo rodea se fractura. Pero debajo de esa máscara de hielo, algo se mueve. Algo feroz y desesperado que ella no permite que llegue a la superficie. Porque Victoria no es solo orgullo, también es miedo, aunque ese miedo nunca lo verán sus enemigos. A su lado, José Luis guarda un silencio que es casi más devastador que cualquier cosa que pudiera decir. Tiene la mandíbula apretada, los ojos fijos en algún punto indefinido del suelo, los puños cerrados al costado del cuerpo. Y Victoria, en un momento que la cámara captura con una crueldad exquisita, vuelve los ojos hacia él buscando algo, cualquier cosa, un gesto, una señal, la mínima expresión de que no está completamente sola en este abismo. No la encuentra. José Luis no la mira. No porque no pueda, sino porque no quiere, o quizás porque sabe que si la mira ahora mismo va a reconocer en sus ojos algo que lo arrastrará también a él al fondo, y ese fondo ya está bastante cerca como está. Porque el escándalo de la bigamia no mancha solo a Victoria. Su sombra se extiende sobre la casa entera, sobre el apellido Gálvez de Aguirre, sobre todo lo que este hombre juró proteger con su nombre y con su vida. José Luis. La voz de Victoria es apenas un gilo. Una rendilla en la fortaleza. Di algo. Pero José Luis no responde. Solo aprieta los puños un poco más. Y en ese silencio, Victoria comprende algo que ninguna sentencia del obispo podría haberle enseñado con tanta claridad. Que el precio de haber vivido para el poder, de haber sacrificado todo en el altar de las apariencias y el control, es este, que en el momento en que más lo necesitas, no hay nadie a tu lado. No de verdad. No alguien que esté ahí porque quiere estarlo, sino solo personas que calcularán que les conviene más, igual que ella misma ha calculado siempre. El obispo Aurelio observa esta escena con la distancia serena de quien está acostumbrado a presenciar el colapso de los poderosos. Para él no hay nada extraordinario en lo que está ocurriendo. Ha visto caer a nobles, a comerciantes, a políticos, a generales. Ha visto hombres y mujeres que creían estar por encima de toda ley descubrir, demasiado tarde, que la única ley que no tiene excepciones es la que él representa. El rostro de Aurelio no muestra triunfo ni pena. Solo la ecuanimidad impasible de quien es simplemente el instrumento de algo más grande que él mismo. Esto es lo que hay que entender sobre la condena de Victoria, más allá del drama inmediato, el peso que tiene en esta época y en este contexto una decisión eclesiástica. No estamos hablando de una multa. No estamos hablando de una carta de reprimenda. Una sentencia por bigamia firmada por un obispo en estos tiempos equivale a una especie de muerte social. Es el fin del nombre, del título, del lugar que uno ocupa en el mundo. Es ser señalado con el dedo en la iglesia, en el mercado, en cada conversación de salón. Es que las puertas que antes se abrían solas se cierren para siempre. Es, para alguien como Victoria, que ha edificado toda su identidad sobre la base de lo que representa socialmente, una forma de extinción. Y sin embargo Victoria Salcedo no llora. ¡Qué mujer tan extraña! ¡Qué personaje tan fascinante en su monstruosidad! Porque uno puede odiarla, y hay razones más que sobradas para hacerlo después de todo lo que ha sembrado a lo largo de estos años, pero no puede ignorarla. No puede no sentir algo ante ella en este momento. Aunque solo sea ese respeto perturbador que inspiran quienes tienen la determinación suficiente para no doblarse ni cuando todo les está cayendo encima. El obispo guarda sus documentos con la parsimonia tranquila de quien ha terminado de cumplir una obligación. Para él el capítulo está cerrado. Lo que venga después ya no le pertenece a él, le pertenece a los que tendrán que vivir con las consecuencias. Y hay consecuencias que aún no se han desplegado del todo. Porque Damaso, ese hombre cuya reaparición puso en marcha toda esta maquinaria, no es de los que se quedan al margen viendo cómo otros deciden su suerte. Damaso entra en la estancia donde se encuentra el obispo con esa calma suya que es, en realidad, una forma de violencia contenida. Hay algo en la manera en que se mueve, en que ocupa el espacio, en que deposita sus palabras, que recuerda a ciertos animales que parecen relayados hasta el momento exacto en que atacan. Se inclina con una reverencia que tiene la forma de la cortesía pero que huele a algo completamente diferente. Ilustrísima.
Creo que usted y yo podríamos llegar a un entendimiento. No es una pregunta. Es una proposición. Y detrás de esa proposición, envuelta en seda y cortesía, late la certeza de que todo tiene precio y de que el suyo debe ser el suficiente. Damaso ha comprado voluntades antes. Ha doblado a Mercedes con la seducción, ha mantenido a Victoria bajo su control con el chantaje, ha construido su poder sobre la convicción de que no hay nadie que no tenga un punto vulnerable, un talón de Aquiles, un precio. El obispo Aurelio lo mira. No sé qué clase de hombre cree usted que soy. La voz de Aurelio es helada pero no airada. No necesita la cólera para resultar atemorizante. Tiene algo mucho más eficaz que la cólera, la serenidad absoluta de quien ya ha tomado todas sus decisiones y no necesita revisarlas. La ley de Dios y la ley de los hombres coinciden en este caso. Ninguna de las dos está en venta. Damaso aprieta la mandíbula. No está acostumbrado a los muros. Está acostumbrado a las puertas que se abren, a los obstáculos que se quitan de en medio con la aplicación correcta de recursos. Este obispo, este hombre de hábito negro y crucifillo plateado, es una categoría que él no sabía que existía en la práctica, alguien verdaderamente insobornable. Comete usted un error, dice Damaso, y algo cambia en su voz. La capa de cortesía se adelgaza. Los errores tienen consecuencias que no siempre pueden controlarse. Me está amenazando. Aurelio no retrocede. No parpadea. No hace ninguno de los pequeños gestos involuntarios que traicionan el miedo en las personas normales. Porque Aurelio no es una persona normal en el sentido en que lo es Damaso. Su armadura no está hecha de dinero ni de alianzas ni de secretos comprometedores. Está hecha de algo que Damaso no puede comprar ni demoler. Le estoy advirtiendo, corrige Damaso con una sonrisa que no alcanza a sus ojos. Un silencio. Largo, deliberado, pesado como piedra. Y entonces Aurelio habla con esa tranquilidad que resulta más cortante que cualquier grito. He enterrado a hombres más poderosos que usted, señor. He absuelto y condenado a nobles que creían que su linaje los colocaba por encima del juicio divino. Ninguno de ellos consiguió doblegar mi voluntad. La bigamia es una falta grave ante los ojos de la Iglesia y quienes la cometen responden por ella. Así ha ocurrido siempre. Así ocurrirá mientras yo lleve este crucifillo. Hay algo que Damaso siente en este momento que raramente experimenta. No es exactamente miedo. Damaso ha desarrollado una relación con el miedo demasiado complicada para que emerja así, de improviso. Es algo más sutil y a la vez más profundo. Es la conciencia de haber encontrado un límite real. Se arrepentirá, musita entre dientes con los ojos reducidos a 2 hendiduras. Los únicos arrepentimientos que me preocupan son los que se confiesan ante Dios, responde Aurelio sin perder ni un milímetro de compostura. Y sospecho, señor, que los suyos forman una lista considerable. Damaso abandona la estancia. No con prisa, porque eso sería admitir derrota, pero tampoco con la ligereza con la que entró. Lleva en la espalda el peso de algo que no sabe bien cómo procesar todavía, la certeza de que esta batalla la ha perdido. Y un hombre como Damaso que pierde una batalla no se detiene a lamentarla. Empieza a planear la siguiente. La condena de Victoria está confirmada. El obispo se mantiene firme. Y el tablero de Valle Salvaje acaba de cambiar de configuración de una manera que ninguno de los jugadores había anticipado del todo. Porque Victoria condenada no es victoria inofensiva. Y Damaso derrotado no es Damaso desactivado. Y lo que viene a continuación en las otras salas, en los otros rincones de este valle donde la gente sencilla vive sin saber exactamente hasta qué punto los afectan los yuegos de los poderosos, es quizás todavía más perturbador que lo que hemos visto hasta ahora. Hay crímenes que se cometen en público, ante testigos, con sellos y firmas y documentos oficiales. Y hay crímenes que se cometen en la penumbra de una habitación, en el silencio de una noche ordinaria, con los únicos testigos siendo la conciencia de quien los ejecuta y el vapor que asciende de una taza de té. La casa pequeña, a esta hora de la noche, tiene ese aspecto de refugio que engaña a quien no sabe lo que se esconde dentro. Las velas proyectan sus sombras largas sobre las paredes. La luz es cálida, difusa, doméstica. Sobre la mesa hay un bule de porcelana blanca, inmaculado, y una taza que espera.
Objetos que uno vería en cualquier casa de este valle a esta hora y en los que no repararía. Objetos absolutamente ordinarios que, en este momento concreto, en esta habitación concreta, llevan dentro una carga que congela la sangre. Benigna está de pie. Hay que observarla con cuidado para notar lo que su postura revela. La touca blanca bien puesta, el avental sin una arruga, el uniforme de criada que lo que tiene de perfecto lo tiene de máscara. Pero los hombros, esos hombros que deberían estar relajados a esta hora tranquila de la tarde, están rígidos como si los estuviera sosteniendo alguien que no quiere que caigan porque sabe que si caen, todo lo demás se vendrá abajo también. Y las manos. Esas manos que sostienen la taza tiemblan de una manera casi imperceptible, casi, porque Benigna ha aprendido bien a disimular, pero no perfectamente. Benigna, ya está la tisana. La voz de Matilde llega desde su asiento con esa suavidad confiada de quien no tiene razón para desconfiar de nada. Matilde, que ha sufrido tanto en este valle, que ha aguantado humillaciones que habrían doblegado a personas aparentemente más fuertes, tiene en este momento esa expresión particular de alguien que ha encontrado, por fin, un suelo firme bajo los pies. Está frágil, sí, como siempre, pero hay en ella una paz nueva, reciente, que hace que la escena sea todavía más difícil de soportar para quien sabe lo que Benigna lleva en las manos. Sí. Ya puede tomársela cuando quiera. La voz de Benigna tiene algo atascado dentro. Una emoción que ella intenta comprimir hacia abajo pero que vibra en el espacio entre sus palabras como una nota musical sostenida demasiado tiempo. Matilde la observa. Matilde, que lleva años sobreviviendo a este lugar, ha desarrollado ese instinto que desarrollan los que aprenden a leer el ambiente antes de que el ambiente les diga en voz alta lo que tiene que decir. Algo en la actitud de Benigna no cuadra. No sabe exactamente qué es. Una tensión incorrecta. Una sonrisa que no coincide con los ojos. ¿Está todo bien? La pregunta es suave, pero lleva dentro un anzuelo. Sí, todo bien. Demasiado rápido. La respuesta llega demasiado rápido y va acompañada de esa clase de sonrisa que uno construye cuando no tiene ninguna sonrisa real disponible. Es que la tisana está todavía muy caliente. No quiero que se queme. Matilde la mira unos instantes más. Y luego, con esa generosidad suya que nunca ha logrado quitarle la vida en este valle por más que lo ha intentado, se ablanda. Me va a costar mucho vivir aquí sin sus cuidados, Benigna. Y Benigna, que estaba luchando contra la culpa, siente ahora cómo esa culpa se convierte en algo todavía más difícil de soportar. Porque Matilde no lo dice con ninguna intención. Lo dice con esa sinceridad desarmada de alguien que simplemente siente afecto y lo expresa. Y esas palabras, que en otro contexto serían solo un gesto de cariño, en este contexto son como un cuchillo que se clava en el lugar exacto donde Benigna ya está sangrando. La cámara se detiene en un detalle que, de no saber lo que sabemos, pasaría completamente desapercibido. Las manos de Benigna, sujetando el plato y la taza, se detienen durante un segundo que parece más largo que el tiempo real. Un segundo de inmovilidad total en el que todo el conflicto de esa mujer existe comprimido en ese espacio diminuto entre el impulso de entregar la taza y el impulso de arrojarla al suelo. Para entender el peso de ese segundo, hay que recordar qué ha ocurrido hasta aquí. Hay que recordar cómo Victoria, con esa crueldad suya que jamás descansa, tejió durante meses un engaño tan perverso que hace que la mente se resista a creerlo. Hizo creer a Matilde, a través de un brebaje manipulado y de la complicidad forzada de Benigna, que estaba esperando un hijo. Que el sueño que ella y Atanasio habían acariciado durante tanto tiempo se estaba haciendo realidad en su propio cuerpo. Y luego, cuando la verdad afloró, cuando resultó que ese embarazo había sido una ilusión inducida por la propia Victoria, la devastación fue completa. Y entonces ocurrió el milagro real. Un médico confirmó que Matilde estaba efectivamente embarazada. No por los brebajes de Victoria. De verdad. Con una vida real, genuina, frágil y preciosa, echando raíces en ella. La alegría de ese descubrimiento fue de esas que no caben en el cuerpo. De esas que hacen que la gente llore sin querer porque el organismo no sabe cómo contener algo tan grande. Y ahora esa vida, ese milagro tardío, está a un sorbo de taza de ser destruida. Por orden de Victoria Salcedo. Ejecutada por las manos de Benigna. Benigna lo sabe.
Sabe exactamente qué hay en esa taza. Sabe lo que ocurrirá si Matilde la vacía. Y ese saber, ese conocimiento que la corroe desde adentro como un ácido, le hace temblar las manos y clavarle la mirada al suelo y construir sonrisas falsas que no engañan a nadie del todo. Es fácil, muy fácil, señalar a Benigna con el dedo. Llamarla cómplice. Preguntarse cómo puede alguien, con la conciencia que evidentemente tiene, seguir adelante. Pero la realidad de lo que significa estar atrapada en la red de Victoria Salcedo es más compleja y más oscura de lo que una mirada superficial permite ver. Benigna no llegó a esta situación de un día para otro. Llegó paso a paso, tropiezo a tropiezo, dentro de una trampa que se fue cerrando tan gradualmente que cada puerta individual parecía apenas una pequeña concesión. Un secreto guardado porque no había alternativa. Una complicidad menor para evitar algo peor. Y luego otra. Y luego otra. Hasta que un día Benigna se encontró hundida hasta el cuello en cosas que nunca habría elegido y sin ninguna salida visible que no implicara consecuencias que le daban terror. Así funciona el poder de Victoria. No con el mazo que aplasta de golpe. Con el filo que se enrolla despacio, casi sin que te des cuenta, hasta que ya no puedes moverte. Benigna no es una villana. Es algo más complicado y más triste que eso. Es alguien que cometió el error de cruzarse con una persona capaz de convertir los errores ajenos en cadenas y que lleva mucho tiempo pagando ese error sin ver el final del camino. Y lo que hace que la situación de Benigna sea especialmente perturbadora es algo que va más allá de su caso particular. Es lo que revela sobre la manera en que el poder funciona en este valle y, si somos honestos, en cualquier sitio donde haya jerarquías profundamente desiguales. Porque la trampa en la que está Benigna no fue construida en un día. Fue construida en muchos días, con muchas pequeñas decisiones, cada una de las cuales parecía tener justificación suficiente para tomarse. Y ese es el mecanismo más refinado de los que acumulan poder sobre los demás, no hacerlo de golpe, sino en capas tan finas que la víctima casi no las siente hasta que ya son demasiadas para romper. Victoria lleva años perfeccionando ese mecanismo. No solo con Benigna. Con todos los que la han rodeado. Con José Luis, al que mantuvo atado con una mezcla de deseo, conveniencia y secretos compartidos. Con los criados de la casa grande, que obedecen no porque quieran sino porque saben lo que ocurre cuando se cruza a Victoria. Con cada persona que se ha cruzado en su camino y que ella ha ido ajustando a su propósito, como un artesano que trabaja la madera, doblándola con calor y paciencia hasta que adquiere la forma que él necesita. Benigna es la última manifestación visible de ese poder. La que carga en este momento con el peso más terrible. Y por eso, aunque uno entienda que lo que hace está mal, aunque uno quiera gritarle que arroje esa taza al suelo y cuente la verdad, también tiene que entender que el grito llega desde un lugar de libertad que Benigna en este momento no tiene. No todavía. No de manera completa. El valor que necesita Benigna no es el valor de los héroes que nunca han tenido miedo. Es el otro tipo de valor, el más difícil, el de las personas que tienen miedo y lo hacen de todas formas. Ese es el valor que este valle le va a exigir hoy. Y todavía no sabemos si lo tiene. Pero hasta los más encadenados tienen un momento en que algo dentro de ellos dice basta. Matilde se acerca la taza a los labios. El vapor le roza el rostro. Y Benigna contiene la respiración. Porque Benigna ya ha tomado una decisión. No puede seguir. No puede quedarse en este valle siendo la mano que ejecuta los designios de Victoria. No puede mirarse al espejo sabiendo lo que sabe y lo que ha hecho y lo que le falta por hacer. Y así, atormentada, agotada, incapaz de cargar un solo día más con el peso de lo que se le pide, comunica a Victoria su intención de marcharse. La escena que sigue es de una frialdad que corta. Victoria está sentada con esa postura suya de columna vertebral perfectamente recta que nunca abandona, ni en sus peores momentos, ni cuando el obispo le acaba de entregar su condena, ni ahora. Lleva un vestido oscuro con detalles en vino tinto, y las joyas pesadas que usa como armadura decorativa. Benigna, de pie frente a ella, ya no puede ocultar el encogimiento de sus hombros ni la mirada baja de quien sabe que va a recibir un golpe y solo espera ver desde qué dirección llega. Supongo que si marcha es porque ha cumplido con sus obligaciones. Me equivoco. Victoria no levanta la voz. No necesita hacerlo.
Cada palabra está medida, depositada con una precisión quirúrgica que hace que el mensaje llegue exactamente donde tiene que llegar, a ese lugar de Benigna donde el miedo vive permanentemente instalado. Lo que Victoria está diciéndole sin decirlo, lo que se oculta en el espacio entre sus palabras, es tan claro como si lo hubiera escrito en la pared. Tu libertad tiene un precio. Y ese precio es la vida del bebé de Matilde. Benigna siente el peso de esas palabras físicamente. La presión de esa mirada que recorre su figura de arriba a abajo sin que el cuerpo de Victoria se mueva ni un centímetro. Hay algo en Victoria, incluso caída, incluso condenada, que conserva la capacidad de hacer que las personas que la rodean se sientan pequeñas. Yo solo quiero irme, señora. Todos queremos muchas cosas. La voz de Victoria es un bloque de hielo. Pero las cosas se ganan. Y usted todavía no ha ganado su libertad. La amenaza queda suspendida en el aire de la habitación, envenenando el ambiente, impregnando cada rincón. Y Benigna entiende que no hay salida sencilla de aquí. Que Victoria, incluso ahora, incluso despollada de su título y de su posición, sigue siendo capaz de controlar. ¿Qué clase de mujer es esta que mantiene su veneno incluso cuando el obispo ya le ha firmado su condena? Y mientras este pulso silencioso se libra en la casa pequeña, Matilde y Atanasio reciben algo que consigue que el miedo que ya los rodeaba se espese aún más. Una nota. Un papel que llega en el momento menos esperado, con un contenido que hace que Atanasio, mientras lo lee, sienta cómo el rostro se le cierra. Matilde ve esa expresión. Conoce esa expresión. Ha aprendido a reconocer en el rostro de Atanasio la diferencia entre la preocupación cotidiana y ese otro tipo de preocupación más oscura, más seria, la que significa que algo ha cambiado y no para bien. Le aprieta la mano. Él intenta transmitirle con esa presión algo que sus palabras no están articulando todavía. Esta pareja ha pagado demasiado por demasiadas cosas. Recordemos el largo inventario de lo que han tenido que aguantar. Las humillaciones sistemáticas de Victoria. Las veces que la vida en este valle los puso al borde del abismo y tuvieron que empullarse mutuamente para no caer. El camino que recorrieron para encontrarse, para decidir que querían compartir un futuro, para atreverse a soñar en voz alta con una familia. Y justo cuando ese sueño se hizo concreto, justo cuando el milagro del embarazo dejó de ser una posibilidad para convertirse en realidad, llega una nota que los devuelve a la sensación más familiar y más temida de este valle. La felicidad no dura. La tranquilidad siempre tiene algo escondido detrás. La casa pequeña, que debería ser su refugio, el lugar donde el mundo de afuera no puede entrar, se ha convertido en algo diferente. En un campo de batalla de baja intensidad donde la amenaza no viene con ruido sino con silencio, donde el peligro no lleva uniforme sino delantal de criada y se disimula en el vapor de una taza. Y Benigna es el único ser humano en todo este valle que tiene en sus manos, en este momento concreto, la posibilidad de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. La única que puede elegir. Aunque esa elección le cueste lo que le cueste. Porque hay una pregunta que flota sobre todo lo que está ocurriendo en este episodio y que conviene hacerse antes de seguir adelante. ¿Cómo se llega a ser Victoria Salcedo? No en el sentido biográfico, no estamos hablando de su historia personal, sino en el sentido más profundo. ¿Cómo llega alguien a desarrollar esa capacidad para instrumentalizar a los demás sin que parezca costarle nada? ¿Cómo se construye una persona que es capaz de ordenarle a una criada que destruya el embarazo de una mujer inocente y hacerlo con esa voz fría y esa postura perfectamente erguida, como si estuviera dando instrucciones sobre el menú de la cena? La respuesta, si existe alguna que valga la pena, tiene que ver con algo que Victoria comprendió muy temprano y que la mayoría de las personas normales nunca termina de aprender del todo. Que el poder no se da, se toma. Que nadie te entrega una posición de privilegio en este mundo con una reverencia y una sonrisa. Que para llegar a donde ella llegó hay que hacer cosas que una conciencia ordinaria no sobrevive sin cicatrices. Y Victoria sobrevivió. O aprendió a vivir con las cicatrices de una manera que las hace indistinguibles del carácter. Lo que para otra persona habría sido la destrucción moral, para Victoria se convirtió en estructura. En método. En la única manera conocida de relacionarse con el mundo. Eso no la excusa. Nada de lo que ha hecho puede excusarse.
Pero entenderlo permite comprender la magnitud de lo que está cayendo hoy. No es solo el título de duquesa lo que Victoria pierde. Es toda la arquitectura de sentido que ha construido alrededor de ese poder. Sin él, ¿qué queda? Es una pregunta que Victoria no se permite formular en voz alta, pero que está ahí, debajo de la postura perfecta y los labios apretados. El obispo Aurelio no lo sabe. No le interesa saberlo. Para él, el juicio es claro. La ley es la ley. Y en eso tiene razón. Pero hay un tipo de verdad que los tribunales no alcanzan a capturar, y es la verdad de lo que se rompe dentro de una persona cuando el mundo que construyó se derrumba. Eso no aparece en los documentos sellados. Eso solo lo ven quienes están en la habitación. Y José Luis lo ve. O al menos lo intuye. Y eso es exactamente la razón por la que no puede levantar los ojos del suelo, pero dejemos por un momento la casa pequeña con su atmósfera cargada y sus conflictos en susurros, y trasladémonos a otro rincón de este valle donde la violencia tiene otro tamaño y otra temperatura. Donde no se disimula en tisanas ni en notas anónimas, sino que se pronuncia abiertamente, mirando a los ojos, como desafío y como promesa. La estancia está en penumbra. Las velas o una chimenea proyectan sombras que danzan sobre las paredes y hacen que los dos hombres que ocupan el centro de la escena parezcan más grandes de lo que son, o quizás solo más peligrosos, que viene a ser lo mismo. De un lado, Damaso. Sentado, con esa relajación aparente que es su forma preferida de intimidar, los cabellos algo revueltos, la ropa oscura, los ojos con ese brillo específico de quien acaba de perder una batalla y ya está calculando cómo ganar la guerra. Del otro lado, Hernando. Hernando está de pie, inclinado sobre Damaso, invadiendo deliberadamente el espacio del otro hombre con esa agresividad de alguien que ha llegado al límite de su tolerancia y ya no le importa disimularlo. El marqués, este hombre acostumbrado a mover los hilos del poder desde posiciones cómodamente alejadas del frente, ha terminado por reconocer que Damaso es un problema que no puede gestionarse desde la distancia. Porque Damaso con su regreso ha desestabilizado demasiado. Ha puesto en riesgo los equilibrios que Hernando construyó durante años. Ha amenazado el control que el marqués ejerce sobre José Luis y sobre la Casa Grande. Ha probado que es el tipo de obstáculo que no desaparece solo. Y los obstáculos que no desaparecen solos hay que eliminarlos. Hernando no lo dice con eufemismos. No lo envuelve en metáforas ni en estrategia diplomática. Lo dice llanamente, con la brutalidad directa de quien ya ha tomado la decisión y solo la está comunicando. Le aseguro que brindaré sobre su tumba. La frase cae en el espacio entre los dos hombres y se queda ahí, ocupando todo el aire disponible. Porque no hay manera de malinterpretarla. No es una hipérbole. No es una figura retórica. Hernando está diciendo, con todas sus letras, sin un solo temblor en la voz, que tiene intención de matar a Damaso y que cuando lo haya hecho, lo celebrará. Y lo más perturbador de todo es lo que no hace Damaso cuando oye esto. No palidece. No se levanta. No endurece la mandíbula de esa manera que tienen los hombres de teatro cuando reciben una amenaza grave. Simplemente sostiene la mirada de Hernando con esa calma suya que es casi una ofensa en sí misma, una declaración de que puede venir lo que venga y que él seguirá sentado en la misma posición con la misma expresión de leve tedio. No sé cómo decírselo, pero no me asustan sus amenazas. El cinismo de Damaso no es una pose. O al menos no solo una pose. Damaso tiene razones para saber que no es invulnerable a los planes de otros, porque ya lo intentaron. Recordemos ese asalto al carruaje, ese ataque que vino sin aviso y del que Damaso salió por los pelos, llevando a Victoria consigo en la huida. Sabe que Hernando y José Luis estuvieron detrás de ese intento. Y sabe que un fracaso no desactiva a estos hombres. Los hace más decididos. Y aún así no muestra miedo. Porque el miedo, para Damaso, es una moneda que no está dispuesto a poner en circulación. Mostrar miedo sería conceder una victoria que considera demasiado valiosa para regalarla. Detengámonos aquí un momento, porque merece la pena entender quién es realmente Hernando antes de seguir. Porque en la narrativa de Valle Salvaje es fácil que el marqués quede en un segundo plano detrás de figuras más vistosas, más dramáticas, más expuestas como Victoria o como el propio Damaso. Pero Hernando es, en muchos sentidos, el personaje más peligroso de todos.
precisamente porque no necesita el protagonismo. Porque sabe trabajar desde el margen, desde la sombra, desde ese espacio de la discreción que los ambiciosos ruidosos suelen subestimar. Hernando tiene lo que Dámaso tiene en términos de voluntad de hierro y disposición para llegar hasta el final. Pero hay algo que lo hace especialmente letal en este momento: la legitimidad. Es un marqués. Tiene títulos, tiene conexiones, tiene una reputación construida durante años de movimientos cautelosos y alianzas estratégicas. Cuando Hernando actúa con la cobertura de lo establecido. Sus manos sucias aparecen ante el mundo como manos limpias. Dámaso, en cambio, es un hombre que reapareció de entre los muertos. Un hombre cuya historia reciente genera preguntas que no tienen respuestas tranquilizadoras. Un hombre que ha demostrado ser capaz de todo, lo cual es a la vez su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. Porque cuando alguien es conocido como capaz de todo, nadie se sorprende demasiado cuando le ocurre algo malo. Esta es la ventaja que Hernando conoce y que Dámaso, con toda su astucia, quizás no está valorando del todo. La guerra que estos dos hombres acaban de declarar no se va a decidir solo con inteligencia ni con recursos. Se va a decidir también con algo más difícil de calcular: quién tiene más que perder si las cosas salen mal, y ahí, aunque Dámaso nunca lo admitiría, la balanza no está tan equilibrada como él aparenta creer. Hernando se yergue. La frustración de no conseguir lo que vino a buscar, esa grieta en la armadura de Dámaso, ese mínimo reconocimiento de su poder, lo tensiona visiblemente. Se marcha del despacho sin que la tensión se haya disipado. Si acaso, se ha concentrado. Como la presión en una caldera que se cierra sin que el fuego se apague. Porque ambos hombres saben que esto no ha terminado. Que las palabras que se han cruzado esta noche son solo el protocolo formal de una guerra que ya estaba declarada antes de que empezara. Las líneas están trazadas. Las posiciones confirmadas. Y en algún momento próximo, inminente, alguien dará el primer golpe real, y cuando eso ocurra, la onda expansiva llegará a todos los rincones de este valle, hasta los que creían estar a salvo de la tormenta. Hay que pensar, queridos espectadores, en lo que significa este enfrentamiento más allá de los dos hombres que lo protagonizan. Pensemos en lo que está en juego de verdad. No es el ego de dos poderosos chocando, aunque también sea eso. Es el control de Valle Salvaje en un momento de transición sin precedentes. Con José Luis desplazado del ducado. Con Rafael emergiendo como el nuevo duque. Con Victoria condenada por el obispo. Con todos los equilibrios que sostenían este mundo rotos o en proceso de romperse. En ese vacío de poder, Hernando ve una oportunidad que no puede dejar pasar y una amenaza que no puede permitir que prospere. Y Dámaso ve exactamente lo mismo, solo que desde el lado opuesto. Dos depredadores. Un territorio inestable. Y en medio de ellos, sin saberlo del todo, sin tener voz en ninguna de estas decisiones que los afectarán a todos, las personas que solo quieren vivir. Los que no tienen planes de poder. Los que solo tienen el sueño ordinario y extraordinario de ser felices. ¿Quién pagará el precio de esta guerra, como siempre, sino ellos? Hay que hacer una pausa en este punto para pensar en Rafael. Porque Rafael, el nuevo duque de Valle Salvaje, es la figura que en teoría debería representar un nuevo orden, un cambio de era, la posibilidad de que este valle pueda empezar a ser algo diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y sin embargo, lo que estamos viendo en este episodio es que los problemas de Valle Salvaje no desaparecen con un cambio de título. Los problemas de Valle Salvaje están en las paredes, en la tierra, en las personas que lo habitan. En Hernando que sigue ahí. En Dámaso que ha vuelto y no piensa irse. En Victoria que conserva su capacidad de daño incluso despollada de su corona. Rafael hereda un valle en llamas. Un lugar donde el obispo acaba de pronunciar una condena histórica, donde dos hombres acaban de declararse una guerra a muerte, donde en la casa pequeña una criada sostiene con manos temblorosas una taza que puede cambiar el destino de una familia. ¿Qué puede hacer un nuevo duque frente a todo esto? ¿Qué tipo de autoridad puede ejercer sobre un ecosistema de poder tan profundamente corrupto? Son preguntas que este capítulo no responde todavía, pero que plantea implícitamente en cada escena. Porque lo que está ocurriendo hoy en Valle Salvaje tiene la dimensión de una transición de época.
Un mundo que se cierra y otro que intenta abrirse paso entre los escombros del anterior. Y en ese umbral, todos los personajes de esta historia tienen que decidir quiénes quieren ser en el mundo nuevo. Algunos lo sabrán. Otros se resistirán. Y algunos, como Victoria, preferirán quemar el mundo entero antes que aceptar que su tiempo ya pasó. Y hablando de los que solo quieren ser felices, hablando de los que intentan construir algo en medio del caos que los rodea, hay que cruzar hasta la cocina de la casa pequeña donde se está produciendo una pelea que no tiene nada de épica y todo de dolorosa. Porque a veces el mayor drama no está en los despachos donde los hombres poderosos se amenazan de muerte. Está en la cocina donde una pareja descubre que el amor, por real que sea, necesita algo más que amor para sobrevivir. Atanasio llega a paso rápido, con esa energía práctica suya de secretario eficiente. Tiene algo que comunicarle a Pepa y lo hace con la directitud de quien considera que está dando una buena noticia. Ya te avanzo que vais a poder disponer de la capilla el día, a la hora y bajo las condiciones que queráis. Pepa lo mira. Pepa se queda quieta un momento. Y en ese momento se produce algo que Atanasio no esperaba, confusión total. Don Atanasio, discúlpeme, pero cuanto más habla menos le entiendo. ¿No sabes nada? No, Pepa no sabe nada. Pepa no sabe nada porque nadie se lo ha dicho. Porque Francisco, el hombre con quien va a casarse, ha tomado una decisión sobre su propia boda sin mencionársela a ella. Ha elegido el lugar, ha gestionado el permiso, ha avanzado con los preparativos como si esto fuera su proyecto personal en el que Pepa participa a posteriori. La escena se traslada a la cocina con esa iluminación rústica y cálida que debería proporcionar comodidad pero que ahora contiene una temperatura emocional muy diferente. Pepa está de frente a Francisco. Los ojos de Pepa tienen ese tipo de brillo que puede ir en dos direcciones, el de las lágrimas o el de la indignación, y por ahora está en el segundo. ¿Cómo tomas decisiones de nuestra boda sin contar conmigo? Francisco abre los brazos. Es el gesto universal de quien no entiende del todo por qué lo que acaba de hacer es tan grave, quien cree que sus intenciones buenas deberían contar como eximente. Que quiera que nos casemos en la capilla de la casa grande. ¿Por qué no? Pero Francisco se equivoca en el diagnóstico del problema. Pepa no está enfadada por la capilla. O no solo por la capilla. Está enfadada por lo que la capilla representa, que Francisco tomó algo que le pertenecía a los dos, algo que debería haber sido una conversación compartida, una decisión tomada juntos mirándose a los ojos, y lo convirtió en algo unilateral. Si he tomado la decisión, es porque nunca tienes tiempo para hablar de cuándo ni dónde vamos a casarnos. Y aquí Francisco lanza sin quererlo del todo la verdad más incómoda de esta conversación. Esa verdad que los dos han estado evitando nombrar porque nombrarla haría que fuera demasiado real. La razón por la que Pepa nunca tiene tiempo para hablar de la boda. La razón por la que cada vez que el tema sale a la superficie, Pepa encuentra una manera de desviarlo, de posponerlo, de mirarlo de reojo en lugar de frente. Martín. El nombre que no se pronuncia en esta cocina y sin embargo está presente en cada silencio, en cada evasiva, en cada momento en que Pepa desvía la mirada. Martín que regresó. Que le dijo lo que siente. Que removió lo que Pepa creía que había dejado de sentir, o que se había convencido de que había dejado de sentir. Y que ahora está en algún lugar de este valle siendo testigo del sonido lejano de los preparativos de una boda que le está partiendo el corazón. Francisco lo sospecha. No lo sabe con certeza, pero lo sospecha de esa manera que tiene la intuición de saberse lo que la mente consciente todavía no se ha permitido confirmar. Y esa sospecha lo empuja a actuar, a intentar acelerar, a cerrar el círculo de una vez con capilla y fecha y compromisos formales como si las formalidades pudieran solidificar algo que teme que no sea tan sólido como necesita que sea. Es una crueldad involuntaria. La peor clase de crueldad, porque sale de un lugar de amor genuino y de miedo genuino y no tiene mala intención ninguna. Y la situación de Martín en todo esto es todavía más difícil de mirar directamente. Porque Francisco, sin saber exactamente qué hace, lo va involucrando en los preparativos. Le pide que participe. Que diga unas palabras. Que esté presente. Y Martín, atrapado entre la amistad y el amor, entre lo que debe a Francisco y lo que siente por Pepa,
tiene que aparecer y sonreír y ser el amigo leal mientras por dentro vive la escena de la manera que se imagina. ¡Qué triángulo tan dolorosamente humano! 3 personas buenas en el fondo, 3 personas que no tienen realmente mala voluntad, atrapadas en una geometría emocional que no tiene solución limpia. Cualquier resolución posible implica que alguien sale herido. La pregunta es solo quién y cuánto. Pepa mira a Francisco después de que la discusión alcanza ese punto de pausa que tienen los enfrentamientos cuando ya se ha dicho todo y nada está resuelto. Y en sus ojos hay algo que ella misma no podría describir con precisión. Cariño por Francisco que es real. Culpa que también es real. Y esa presencia de Martín que no está en la habitación pero que de alguna manera ocupa espacio en ella. Francisco, por su parte, siente exactamente lo que teme sentir. Que está luchando contra algo que no puede tocar. Que compite contra un fantasma con él que no sabe cómo medirse. ¿Qué hará Pepa? ¿Llegará al altar? ¿Con el corazón dividido? ¿O habrá una conversación, una honestidad que todavía no ha ocurrido, que cambie el rumbo de todo esto antes de que sea demasiado tarde? Una boda que se celebra con un corazón que miente es una trampa con flores y campanas. Pepa lo sabe. Francisco lo intuye. Y Martín, que sufre en silencio, que no ha pedido nada de esto, que solo regresó al valle siendo quien es y sintiendo lo que siente, carga con la parte más cruel de esta situación sin haber tenido oportunidad de elegirla. Y aquí, en este punto del episodio, conviene detenerse a pensar en algo que quizás no nos hemos permitido pensar hasta ahora. En la pregunta de si Francisco es realmente el hombre equivocado para Pepa o simplemente el hombre que llegó en el momento equivocado. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y confundirlas puede llevar a decisiones devastadoras en cualquier dirección. Francisco no es un mal hombre. Es, de hecho, y hay que decirlo con claridad, uno de los personajes más decentes que pueblan este valle de ambiciones y traiciones. No tiene los oscuros planes de los poderosos. No teje intrigas. No manipula. Francisco quiere a Pepa con la clase de amor que se construye día a día, en la cotidianidad, en el cuidado, en estar ahí cuando se le necesita. Ese amor que no tiene la intensidad vertiginosa de un primer amor, pero que tiene algo que esos amores a menudo no tienen: duración. Consistencia. La promesa de que mañana seguirá estando. Martín, por otro lado, representa algo completamente diferente. Martín es lo que uno siente antes de aprender que los sentimientos por sí solos no son suficientes para sostener una vida compartida. Es la electricidad y la incertidumbre y ese nudo en el estómago que la gente confunde a veces con el amor cuando es también, en parte, el miedo a lo desconocido disfrazado de emoción. ¿Cuál de los dos ama Pepa de verdad? La pregunta parece simple y no lo es. Porque quizás la ama a los dos de maneras distintas, en capas que no se cancelan entre sí sino que coexisten con la incomodidad de las cosas que no tienen solución limpia. Y esa complejidad, esa falta de respuesta fácil, es exactamente lo que hace que la historia de Pepa sea una de las más auténticamente humanas de todo Valle Salvaje. Porque en las grandes series de época, en los grandes dramas, siempre hay un momento en que uno de los miembros del triángulo resulta ser claramente superior al otro. Aquí, en este caso, esa claridad no llega. Y eso es mucho más difícil de soportar. Francisco merece saber la verdad. Eso es lo que uno siente cuando mira la situación con distancia. Merece tener la oportunidad de tomar una decisión real con información real, no de avanzar hacia un altar creyendo que el silencio de Pepa es aceptación cuando puede ser otra cosa. Pero la verdad tiene un costo que Pepa todavía no sabe si puede pagar. Y mientras no lo sepa, el silencio seguirá ocupando el espacio donde debería haber una conversación. Amadeo observa a su hijo con esa preocupación silenciosa de los padres que saben pero no dicen. Ve las señales que Francisco se niega a ver. Sospecha que la relación sobre la que su hijo está construyendo un futuro tiene una fisura que ninguna fecha en la capilla puede sellar. Pero el amor, incluso cuando está en problemas, incluso cuando tiene grietas, es también difícil de soltar. Y Francisco se aferra. Y Pepa no encuentra el momento de ser completamente honesta. Y así la boda avanza hacia un altar con el corazón de la novia todavía en proceso de decidir. Ahí, queridos espectadores. ¿Qué capítulo ha sido este? ¿Qué cantidad de cosas han ocurrido a la vez,
en diferentes rincones de este valle que nunca descansa. Hemos visto al obispo Aurelio ejecutar la condena contra Victoria con la imperturbabilidad de quien actúa como instrumento de una ley más alta. Hemos visto a Victoria recibirla con la espalda recta y los labios apretados, negándose a quebrarse ante sus enemigos aunque se le esté cayendo el mundo entero encima. Hemos sentido el peso insoportable de ese silencio de José Luis cuando Victoria lo buscó con los ojos y él no le devolvió la mirada. Hemos visto a Damaso intentar comprar lo que no se compra y estrellarse contra la única fortaleza de este valle que resulta ser genuinamente inexpugnable. Hemos escuchado a Hernando pronunciar, sin titubeos, la frase más aterradora del capítulo: le aseguro que brindaré sobre su tumba. Y hemos sentido el hielo de ese momento que nos amenaza vacía sino declaración de intenciones. Hemos temblado con Benigna y su taza de té. Con ese segundo eterno en que sus manos se paralizaron y no sabíamos si la conciencia iba a ganarle la batalla al miedo o si el miedo iba a ganar como tan a menudo hace. Y hemos sentido que Benigna ha llegado a un límite, aunque todavía no sepamos exactamente qué va a hacer con ese límite. Y hemos sufrido con Pepa y Francisco en esa cocina donde el amor está tan presente como la duda, donde una conversación sobre capillas se convierte en una conversación sobre algo mucho más grande y mucho más difícil. Díganme. Porque me muero de curiosidad por sus opiniones. ¿Creen que Victoria merece esta condena? Yo creo que la pregunta más interesante no es si la merece, sino si esto va a ser suficiente para detenerla. Porque Victoria Salcedo, condenada por el obispo, todavía tiene en sus manos amenazas. Todavía tiene a Benigna a quien presionar. Todavía tiene recursos que nosotros quizás no vemos. ¿Y Benigna? ¿Encontrará la fuerza de no hacerlo? ¿O el miedo a Victoria será más fuerte que todo lo demás? ¿Qué piensan? Porque yo tengo mi teoría, pero quiero saber la de ustedes primero. ¿Y el enfrentamiento entre Hernando y Damaso? Dos hombres así, con esa determinación fría, con esos recursos, con esa disposición a ir hasta el final. Cuando uno de ellos mueva la siguiente pieza, ¿quién va a quedar de pie? Y sobre Pepa. Debería casarse. Con el corazón que tiene ahora mismo. ¿Creen que Francisco merece saber la verdad? ¿Creen que Pepa se la va a decir antes del altar o que va a llegar ahí con el peso de lo que nos ha dicho? Escríbanlo en los comentarios. Todo. Las teorías, las predicciones, las opiniones. Quiero leerlos a todos. Y si este resumen les ha llegado, si han sufrido y se han emocionado con lo que hemos vivido hoy, ya saben lo que tienen que hacer. Me gusta, suscripción, y la campanita para no perderse lo que viene. Porque en Valle Salvaje el siguiente capítulo siempre trae algo que no esperabas. Victoria condenada. La taza de té en las manos de Matilde. La guerra declarada entre Hernando y Damaso. Y Pepa caminando hacia una boda con el corazón a medio decidir. Lo que viene no va a ser tranquilo. Nos vemos pronto.